Hola, bienvenidos a Palabras de Noviembre, un podcast sobre escritura. Este es el programa número 38 y tenemos una entrevista con Romina Gándara. La entrevistada de hoy es Romina Gándara. Primero que nada, Romina es una amiga personal. Ha sido periodista por más de 20 años, inicialmente en su natal Chihuahua, México, para medios como Radio Universidad, Noticias 920 AM y el periódico en línea Tiempo. Durante ese tiempo, enfrentó los más feroces embates de la guerra contra el narco entre los años 2006 a 2012. Posteriormente, se mudó a la capital de México para medios como Sin embargo. Actualmente también forma parte del proyecto Nuestra Red MX. El quehacer de un periodista es uno de los trabajos de escritura más vilipendiados, pues por realizarse de forma diaria no llega a tener tanto reconocimiento, pero aún así conlleva una gran disciplina y orden para poder llevar la información a los medios de la mejor manera. Es por ello que quise tener a Romina en el programa. ¿A qué edad empezaste a leer? ¿Cuál fue el primer libro que recuerdas haber leído completo? Uy, pues empecé a leer, no me acuerdo, o sea, cuando me enseñaron a leer en la primaria. ¿Qué será? Pues, la verdad no me acuerdo, no tengo, fíjate que tengo muy vagos los recuerdos de la infancia. Me acuerdo que empecé a leer de chiquita y todavía no entraba a la secundaria, cuando no sé cómo cayó a mis manos el libro de Historia sin fin y lo empecé a leer. Y lo seguí, no lo terminé, creo que era algo, o sea, no empecé a leer obviamente en la primaria, a finales de primaria empecé a leer, cuando te enseñan a leer, pero sí me acuerdo, sí tengo muy claro el recuerdo que ya terminando casi la primaria empecé a leer el libro de Historia sin fin y lo terminé estando en la secundaria, o sea, en principios de secundaria, y hasta la fecha sigue siendo mi libro favorito porque tiene unos pasajes. No sé si lo recordarán, de este libro, ya ahorita lo tengo ya despastado y así, y tiene unos pasajes con poemas y a mí me llamaba mucho la atención porque me gustaba de cierta manera la poesía. No he seguido leyendo poesía, pero por ejemplo, pues a mí me gustaba mucho pues esos pasajes cuando decía: pronto me iré con el viento, soy solo una voz que gime, el tiempo dura un momento, de modo que dime, quiero saber qué te oprime, ¿no? Todos eso es como, ya ves que el libro tenía varios, ¿no? Bueno, quienes lo hayan leído, tenía así como varios, algunos fragmentos de poemas o diálogos en poemas, y a mí en sí el libro me gustó mucho por la aventura, porque siento que en ese momento me imaginaba cosas y ya después vi la película y pues también es una de mis favoritas, ¿no? Pero decirte exactamente la edad, no me acuerdo, sinceramente, ¿eh? ¿Qué te gusta leer? Fíjate que a mí me gusta mucho la novela policíaca, la novela de suspenso. La novela de suspenso, y los que son bien buenos para el suspenso son unos suecos. No sé pronunciarlos bien, o sea, por ejemplo, es Sowal y Walú. Ahorita paso los nombres que son
pues ya es que los suecos son muy buenos para las novelas como detectivescas, policíacas, y también incluso por ahí hay alguna novela que no me acuerdo exactamente del autor, pero es de un judicial, y es como una novela como policíaca, pero él le mete también como este lado, pues chusco, por así decirlo, o también de humor, de sátira periodística, porque es un judicial que su único propósito es quererse comprar un suru, y es un exjudicial que quiere comprarse un suru y que investiga un secuestro, pero es el cliché del judicial de los 70s, mal vestido, tremendo y cínico, y también, o sea, me gusta la narrativa y me gusta como lo policíaco y lo de suspenso, pero me tiendo como más a lo policíaco, aunque últimamente no he estado leyendo mucho de policíaco. Me acaban de regalar un libro que no he empezado a leerlo, pero le traigo muchas ganas. No sé por qué, porque es como es una novela, es de Siri Hutspeth, se llama El verano sin nombres, y le traigo muchas ganas porque sí es como una novela, como siento que es más romántica, y siento que me va a evocar como a lugares que me gustan imaginar, ¿no? De campos o cosas así. No sé, tengo ganas de leer algo tipo como Ana las rejas verdes, pero me regalaron este libro y me dijeron que me iba a gustar mucho, así que pues lo tengo aquí ya listo como para empezarlo. Nada más que termine el que estoy leyendo ahorita, porque van a decir que qué iletrada soy, pero apenas a mis 40 años estoy leyendo Oliver Twist, que de hecho estoy leyendo, no sé si te platiqué a ti, tengo la edición esta de Porrúa, que toda le pone Carlos Dickens a Charles Dickens. Entonces me encanta esa edición porque dice Carlos Dickens, y apenas estoy leyendo Oliver Twist. Estoy empezando a leer Oliver Twist. Cuando yo me mudé a este departamento yo ya había vivido aquí, había vivido con una roomie, que es una roomie que ahorita tiene más de 80 años y se volvió mi mamá adoptiva, y ella pues ya se fue a vivir con su hija biológica, que se convirtió casi en mi mamá adoptiva, y yo me quedé en este departamento. Y pues como finalmente somos como familia adoptiva, ella no se llevó muchas cosas, me dejó herencia. Y fíjate que dentro de la herencia me dejó muchos libros, y varios de esos libros precisamente son ediciones Porrúa, pero pues ahí viene en esa herencia viene estos clásicos, ¿no? El de Oliver Twist, y vienen muchos libros pues de la Ilíada y de historia y de mitología griega, y ahí están. Entonces, pues sí tengo lo bueno de la herencia es de que yo creo que en un buen par de años no pienso gastar en libros para echarme los que están aquí, porque sí soy de las que cree que los libros que están en casa se tienen que leer, se tienen que utilizar, o tienen que sentirse los libros queridos, si no hay que regalarlos a manos de alguien que sí los vaya a leer, ¿no? Que tengan un uso. ¿Cuál es tu libro menos favorito? No tengo un libro así que sea mi menos favorito, porque tendría una lista, o sea, no es de que no tenga mis libros menos favoritos, es que a veces hay libros en los que si no me llaman la atención y los dejo a las 2 o 3 hojas, ya los dejo y no los vuelvo a leer, y muchas veces no me acuerdo de ellos, ¿no? Muchas veces, fíjate que estuve, y no es de mis libros menos favoritos porque la historia me gusta mucho, la de Jane Austen, de Orgullo y Prejuicio, pero soy de ese gran número de lectores que no he podido leer el libro, no tengo como la cabeza de leer todo el libro completo. Sí, es como a veces algunas literaturas que se me hacen como pesadas, y no tengo como la capacidad ni la concentración de leerlos completos. Pero un libro que digas tú así, ay, este libro, no, mi menos favorito, no, porque aparte no soy una lectora muy ávida, tengo que confesarlo, entonces es más fácil que identifique libros que me gustan, y como las series, a veces un libro me gusta y lo vuelvo a leer, o sea, no soy como tan dada a explorar, me gusta y lo vuelvo a leer porque le encuentro otra vez sentido, o lo disfruto otra vez. ¿Cuál es tu libro favorito? Ay, y de los libros favoritos te decía ahorita uno de
el de Michael Ende, de La historia sin fin, que se lo leí muy chiquita. Y después de eso no fui muy ávida a la lectura, leía un poquito a Nietzsche en la secundaria, pero la verdad es que era como una lectura más, que la hacía como más por mamona, o sea, como así yo he leído a Nietzsche, ni lo entendía del todo, ¿verdad? Pero así como que me daba la importante en la secundaria, pero no era tan intelectual. Creo que hasta mi juventud cayó en mis manos un libro, no, mi juventud, ya más adulta, cayó en mis manos un libro de Villoro que se llama El libro salvaje. Y ese libro, yo ya siendo adulta, es un libro que realmente Juan Villoro escribe pues, para mopositos o para jovencitos. Es una lectura muy sencilla, pero muy narrativa. Y es un libro que me gustó muchísimo porque es precisamente de un chavito, de un niño que se va a la casa de su tío y el tío tiene una biblioteca muy, muy grande y encuentra un libro, pero el tío le dice que ese libro no se deja leer, o sea, es un libro salvaje, no cualquiera, no se va a dejar leer por cualquiera y como que encuentra un libro que te empieza a narrar unas aventuras, pero le da una vida a los libros y le da como un sentido a los libros de el libro te elige, como que te hace sentir te hace conocer que los libros tienen alma. Y yo no sé qué tan similar sea al de Historia sin fin, pero me gustó mucho porque es como esa lectura que a mí me despertó la imaginación, ¿no? Que me hacía imaginarme un chorro de cosas y como un mundo también fantástico. Entonces, ese también es, junto con el de Historia sin fin, uno de mis libros favoritos, de verdad. Si tienen la oportunidad, yo lo tenía, lo conseguí, pero lo presté, malamente lo presté, no me acuerdo, se lo presté a una amiga que tiene una sobrinita, pues preadolescente, y yo dije, no, o sea, todos los preadolescentes y los jovencitos tienen que leerlos porque siento que ese libro te despierta el interés por la lectura y un amor por los libros, quizá no un amor tan intelectual. Creo que en mi caso es como un amor de darles una identidad a los libros y sentir que cada uno tiene su alma y responde. Y sí creo que a veces el libro nos elige, ¿no? Porque me ha tocado que a veces empiezo a leer un libro y no lo termino, no lo dejo así como olvidado, pero a veces como que vuelve a caer y ya es el momento en el que tenía que leerlo, ¿no? ¿Por qué es importante leer? Mira, la verdad, yo como reportera, es muy importante leer porque te da un bagaje cultural muy cabrón. Y sí, es un cliché decirlo, pero yo lo vivo en carne propia, porque hace un momento te confesé que no soy una lectora muy ávida y yo siento que leyendo más te da una facilidad también para escribir. Dicen que un escritor tiene que haber leído, no sé, creo 100 libros mínimo para empezar a escribir un libro, y yo siento que hay que leer muchísimo más, porque aparte de que te da cultura, sí te da conversación, te lleva a otros lugares que no conoces, te da, y también te da claridad de pensamiento. Y yo a veces, por ejemplo, siento que no aterrizo bien mis ideas, que no escribo bien, y me pasa que después o cuando estoy como en el proceso de que estoy leyendo un libro, yo en mi trabajo, al momento de redactar mis notas, siento que fluye más que cuando no estoy leyendo. Y siento que sí, por eso es muy importante leer, pero no que nos inculquen como esta lectura como no me la inculcaron a mí, es que tienes que leer porque ay, intelectual y te va a hacer como más inteligente y te va a dar caché. No, sino como que buscar la manera y encontrar como dentro de ese gran universo de libros, libros que te llamen la atención y que te den ganas de leer, y que no sean como estas grandes obras que al principio uno pudiera empezar como a devorarse libros de grandes autores o que pudieran ser como complicados, sino empezar a llevarle a la gente libros más amenos, que vayan enfocados a sus intereses para despertar el interés en la lectura, ¿no? Entonces, sí, para mí es muy importante el leer porque
te ayuda con la ortografía, quieras o no, porque te da análisis, te ayuda a aterrizar tus pensamientos, y no solamente leer, creo que para aterrizar los pensamientos también hay que practicar la escritura, y quizá no es una escritura profesional, sino el simple hecho de cada noche sentarte a escribir cómo te fue en tu día, cómo te sentiste. Eso como que le va obligando al cerebro a decir, a ver, ¿cómo aterrizo bien esta idea? ¿Cómo trato de no cantinflear tanto? Y es cuestión de práctica, es un músculo que se tiene que ejercitar, y que a veces como el ejercicio no es como tan fácil, ¿no? O yo no sé, en mi caso no es tan sencillo, siento que yo sí me tengo que obligar a leer. No es como otras personas que devoran libros y las envidio, como no tienes una idea, esas personas que están siempre leyendo. O ya no pasa tanto en el metro aquí en la Ciudad de México. Cuando yo recién me mudé, me daba mucha envidia, y me gustaba mucho ver a la gente que iba leyendo sus libros. Ahora todo el mundo va con su pinche celular. Pero, perdón, ¿sí puedo decir malas palabras? Sí, no te preocupes. Con su celular, todo el mundo va con su pinche celular. Y yo me acuerdo que antes muchas personas decían, y me daba y decía, qué padre, aquí en la Ciudad de México la gente sí lee porque le gusta leer, no por un rollo de, ay, sí, yo soy muy intelectual. No, les gustaba leer y leían. Por ejemplo, te digo que Elena, la señora con la que yo vivía aquí, es una señora que ahorita tiene 80 y tantos años, y ella sigue leyendo siempre. Y está leyendo, y es una señora de 80 y tantos años, y tiene tanta lucidez. Y siento que por eso es bien importante leer, darle como ese sentido a la lectura y practicarla, ¿no? Si eres como yo, que a veces dices tú, no, es que si me chutaron unas páginas, busca la lectura que te llame la atención. Si quieres, no quiero decir Condorito, ¿verdad? Pero busca una lectura que poquito a poquito te vaya envolviendo para que busques otros libros similares. ¿Qué es para ti un buen libro? Pues para mí es una muy buena. Mira, para mí un buen libro, para mí en lo personal, no como periodista, ni con el ánimo de calificar, ni decir, ay, es que este tiene una muy buena literatura. Para mí un buen libro es ese libro que me atrae, que tiene todos esos elementos narrativos y descriptivos que me hacen imaginar las cosas. Y un buen libro es el que te puede transportar y te deja un bagaje y se te queda grabado. Se te queda, aunque no te acuerdas del título después, pero te acuerdas de la historia de principio a fin y cómo se desarrolla, y a lo mejor no la puedes explicar completamente, pero en tu mente se queda como una película. Y obviamente que sí esté bien, o sea, que no tenga tantos, yo creo que en este caso debe ser de las editoriales ya, que no tenga errores de ortografía, porque siento que en los últimos años sí me he topado, no, antes no me pasaba, que de repente veo algunos libros que están como que, sí tienen su errorcito, y creo que eso no se debe permitir para nada en un buen libro, porque en teoría la lectura a la larga nos ayuda a identificar y a escribir naturalmente con buena ortografía. Entonces imagínate, un libro con malas ortografías, yo sé que es muy básico decirlo, pero me ha pasado que los he visto, y que te dé esas herramientas para que tú naturalmente empieces a escribir o a pensar bien, ¿no? Y que te dé también mayor vocabulario, o sea, quizá que no sea tan sencillo, pero que tampoco sea que tampoco sea tan incomprensible. Pero te digo, yo lo digo desde mi perspectiva y de los libros que a mí me gustan leer y que me atraen, ¿no? Que me cautivan. No te sabría decir literariamente qué elementos de métrica o elementos de escritura o de literatura tienen que tener para que sea un buen libro, porque tampoco soy una persona especializada en ese tema, no soy editora, pero para mí tiene que ser un libro que te cautive y que tenga muchos elementos descriptivos y narrativos para que te haga imaginarte la película completa, ¿no? ¿Cuáles son tus autores favoritos? Pues mira, de periodismo me gusta Espota,
Y de autores favoritos son estos que te digo que se llama Mag Esowa, Per Wanlo, que son los de la serie, los que te digo de la serie Martin Beck, que son varios libros suecos de trailers o de suspenso policíaco, que por ejemplo está el del policía que ríe, el hombre que se esfumó, como estos suecos, no en particular, digo, esos dos suecos son como de mis favoritos. Y mexicanos, pues Iván Ibargüengoitia es de mis favoritos. Iván tenía una manera, Jorge Ibargüengoitia. Jorge Ibargüengoitia tenía una manera de escribir que te hace conocer la Ciudad de México, te hace conocer México, pero también con esa inteligencia que siempre estás cagado de la risa con sus. Bueno, a mí sus libros me hacen reír muchísimo, ¿no? Entonces, estas ruinas que ves, ¿no? Los relámpagos de agosto, Maten a León. Sí, fíjate, Los relámpagos de agosto es otro de mis libros favoritos, precisamente. Sí, ¿cómo no amar ese cabrón? ¿Por qué quisiste ser periodista? Fíjate que yo caí en el periodismo por error. Yo quería ser operadora, yo quería trabajar en radio, pero en las antenas. Allá trepada en las antenas de radio, ser ingeniera de sonido. Y empecé en radio, empecé como locutora. Entonces, empecé en cabina, en operación de cabinas de radios, yo subía así en los canales y quitaba los micros y de ahí, en Radio Universidad empecé. Luego de Radio Universidad, mi trabajo como operadora dependía de los operadores que trabajaban de ahí, porque yo no podía trabajar ahí porque pues era plaza de la universidad. Entonces, los que eran operadores tenían como un convenio entre ellos, juntaban, hacían una vaquita, y para ellos no ir a trabajar los fines de semana, hacían esa vaquita y le pagaban como a un operador, con permiso obviamente de la universidad, y así es como entraba yo. O sea, yo trabajaba los fines de semana en 1 o 2 turnos, pero a mí el que me pagaba era el operador que tenía la plaza en la universidad. Entonces, como era trabajo de 1 día o 2 días a la semana, de ahí salió que en una estación de radio, Noticias 920, desafortunadamente, y que bueno que después se recuperó, un operador de cabina le dio un infarto y necesitaban a alguien que lo cubriera pues en lo que estaba su incapacidad de la operación y a corazón abierto, y yo estuve trabajando meses ahí. Pero obviamente, y gracias, qué padre y qué bueno, pero cuando se recupera el operador, pues yo me iba a quedar sin trabajo. Entonces, en la estación de radio, yo ya, aparte de ser operadora de cabina, pues a mí como me gustaba también la locución, me empezaron a hablar que para grabar algunos spots o algunas noticias, y cuando se iba a acabar ese trabajo, me dijeron, pues es que de plaza no te podemos dar, porque aparte esas plazas de operadores eran plazas sindicalizadas, en general. Entonces, me dijeron, ¿sabes qué? Pues el único trabajo que hay es como reportera. Y digo, me dice, ¿le entras? Y yo le tenía muchísimo respeto a los reporteros y se lo sigo teniendo, obviamente, cada vez más. Entonces, yo me animé y dije, no, pues chingue su madre. O sea, no tenía las tablas realmente para, yo pues era operadora de cabina, pero dije, yo le entro. Y desde la primera semana que me fui a trabajar, que me tocó ir a cubrir una noticia al cerro, dije, ay, qué padre está eso. Y te estoy hablando, pues, ¿qué serán? De hace 20 o más de 20 años. Y ya me quedé ahí. Ya así es como llegué. ¿Por qué es importante el periodismo? Porque bueno, ya después, cuando yo empecé, ya estando como reportera, empecé a buscar estudios y veía que el periodismo pues era algo bonito. Y aparte, cuando empiezas tú en el periodismo y que te empiezas a acercar a empezar a estudiar eso, digo, yo ya era reportera, pero pues a la par, ¿no? Estar buscando, pues obviamente también vienen estas enseñanzas y este cliché de que el reportero siempre busca ser ese canal y ser la voz de los que no tienen visibilidad, de exponer las injusticias.
Y yo siempre he sido como una persona que me cagan las injusticias. Soy muy mala para poner límites, malísima para autodefenderme, lo tengo que confesar, o sea, a veces siento que pueden pasar por mí, pero cuando es alguien de mis seres queridos o algún amigo, ahí sí entro como fiera. Entonces entonces eso fue como algo que me llamó mucho la atención y que me gustó el periodismo, decir, pues hacemos algo que sea ayudar a la gente a exponer una denuncia, a visibilizar cosas, y así fue como me gustó el periodismo, y pues a lo largo de muchos años ha sido como aprendizajes, y también dentro del periodismo determinar qué tipo de periodismo quieres hacer, ¿no? En su momento y al inicio, cuando tenía como pues estas grandes ideologías de ser el reportero férreo y que siempre está peleado con el poder y todo ese rollo, para mí siempre fue inconcebible ser como el reportero de espectáculos, ¿no? Porque dije, ¿qué sentido tiene ser o sea, hasta es monsergoso, y hasta en las películas y en las series te lo ponen como que huevan, ¿no? Ya ahora, creo que agarrando un poquito de madurez, no lo critico, digo, pues es que cada quien se gana la vida y pues los oficios son honrados mientras no sea robar, matar y hacer algún crimen. Otro de los aspectos en los que ahora sí, todavía digo, no lo haría, es como estos reporteros que buscan estar muy apegados al poder y tratar de hacer ese desmarcaje del poder, porque finalmente el poder es eso, tiene el poder de llegar a la gente, de manipular narrativas, y el trabajo del reportero y del periodista es precisamente siempre estar del lado de las personas, ¿no? Independientemente de quién está en el poder, ya sea bueno o malo esa persona que está en el poder, siempre nuestro compromiso y el periodismo que a mí me llamó la atención y que quisiera siempre estar haciendo es eso, ¿no? Que sea un periodismo que algo aporte a la ciudadanía, que te genere empatía o que te genere coraje, pero que te genere un sentimiento y una reflexión, y que mejor también hacer un periodismo que también pueda generar crítica y un criterio a quien te lee, te escucha o te puede ver dependiendo del canal de comunicación a quien le llevas esa información. ¿Has leído o utilizado libros, manuales u otros materiales sobre escritura? ¿Cuáles nos pudieras recomendar? Fíjate que al principio sí, era así como que empezaba a leer pues el clásico, ¿no? Es el de Vicente Leñero, que es como nuestro, ¿cómo se llama? Baldor de matemáticas, el Baldor de matemáticas, para los matemáticos sería como, no quiero compararlo tal cual, pero sí fue de las que leyó a Vicente Leñero, ¿no? Parte de sus libros. Y otros libros, pues realmente no, porque a lo largo de mi carrera, como yo empecé desde la práctica, mucho ha sido como ir aprendiendo de los compañeros, y como ya estaba en la práctica era como, a ver este curso de periodistas, vamos con este curso de periodistas, y luego a mí me tocó entrar junto con a mí me tocó todo el inicio del nuevo sistema, que ya no es nuevo, del sistema de justicia penal. Entonces había muchos cursos de periodismo judicial, luego después vinieron muchos cursos de otros periodistas que cubrían desaparecidos, que cubrían feminicidios, porque es una rama que me gusta cubrir a mí, que es violencia, cubrir derechos humanos y visibilizar las víctimas del delito. Entonces, a raíz de eso, mucho de mi aprendizaje ha sido a través de esos cursos y de esos encuentros, de esas redes de periodistas, que yo me acerqué a esas redes porque son grupos de periodistas que buscaban
hacer un buen periodismo en tiempos en que en muchos lugares, y sobre todo en su momento, pues estaba el PRI, luego estaba el PAN, pues el periodismo es muy cooptado, o era como en muchos medios de comunicación, pues se utilizaban que te daban esto, y les daban a los medios de comunicación estos convenios de publicidad, y a veces no podías publicar todas tus notas, porque igual no le gustaba al gobernador o al presidente municipal en turno. Entonces era como esta parte del periodismo, que ahora le llamamos periodismo independiente, de buscar contar esas historias que pues al poder no le gustaban tanto, y a raíz de eso se empezaron a formar muchas redes de periodistas. La red de periodistas de a pie, que es una red en la que yo me apoyé muchísimo. De esa red de periodistas de a pie en Chihuahua hicimos lo que es la red de periodistas, y de ahí con ellos era buscar cursos con ellos. Así también me mandaban acá a la Ciudad de México y empezar a ver cómo hacían el periodismo acá en la Ciudad de México, en el que había cosas bien sencillas de, oye, ni siquiera vayas a las fiestas de gobierno porque pues no somos sus compas, somos periodistas. Y obviamente de las coberturas, cómo hacer las coberturas, buscar también ese tipo de cursos de una mejor escritura, oye, cómo hacer una buena nota descriptiva, notas de un buen, pero periodismo de derechos humanos, cómo cubrir las víctimas del delito, cómo cubrir derechos humanos, cómo no tratar de revictimizar a las personas en nuestros textos. Y todo eso, más que en los libros, quizá en los libros o en los manuales han sido los que te dan en esos cursos. Algún periodista en específico, pues está, por ejemplo, Alejandra Janik, que se hizo un gran reportaje sobre Walmart, que incluso se ganó un Pulitzer. Por ejemplo, tuve mi etapa, fui también fotoperiodista, y yo también tuve mi etapa en que amaba a los fotoreporteros y a los fotoperiodistas, y siempre como acercándome, porque pues ya estando en los medios tienes facilidad de acercarte un poco más a ellos, y más que leer sus libros, pues yo trataba de tener contactos con ellos, ¿no? A mí me gustaba mucho la fotografía que hace un fotógrafo mexicano que se llama Javier Manzano, a quien tuve la oportunidad de conocer, que también se ganó un Pulitzer por la cobertura en Siria, y siempre fue así como tratar de acercarme con quienes están en el campo, y quien me diera esas herramientas, y a quienes admiras, y mucho también es de admiración de quienes lo están haciendo en el momento, en esta época que nos está tocando. Sí, que está canijo y, híjole, bueno, a ti te tocó, no, ya te habías ido de Chihuahua cuando estuvo el desmadre hace 15 años, ¿verdad? No, yo tengo... ¿Te tocó lo mero fuerte? Yo tengo 8 años acá en la Ciudad de México. Yo llegué en el 2016, me tocó todo el desmadre y estar en policía acá en todo el desmadre de Chihuahua. Sí, de los Juárez, pues, sí, que no nos dábamos abasto con las personas que victimaban a diario, ¿no? O sea, a veces estabas desafortunadamente en una escena del crimen cuando ya estaba ocurriendo otra, y pues era correr para ir a cubrir la otra, y a veces me tocó estar en balaceras. Entonces, pues todo eso sí me tocó. ¿Tienes un método para escribir? ¿Cuál es? Un método, fíjate que ahorita sí, y yo batallo mucho para escribir. Yo ya es así como de tratar de no contaminar mi cabeza, de levantarme. O sea, si tengo que entregar una nota, es como trato de levantarme al día y hacer lo menos posible para no contaminar la cabeza, y meterme directamente al texto, y luego ya profundizar en la idea, o sea, en la idea que quiero y el ángulo que le quiero dar a ese texto. Y a veces batallo mucho para escribir frente a la computadora. Entonces lo que hago es escribir, ya sea en máquina, pero a mano. A veces me desespero y lo hago tipo a la antigüita, A veces agarro la grabadora y empiezo a contar como la historia, cómo la contaría, y luego ya después la escucho y empiezo como a transcribirme. Es muy extraño, pero la cuento primero, es así como me la cuento, y luego ya cuando estoy escribiéndola, pues ya es cuando me doy cuenta que hablo para la chingada, y ya la trato de escribir bien.
pero sí, o sea, antes de escribir en la computadora, ya sea aterrizar las ideas a mano, sin ningún tipo de contaminación, porque si yo empiezo un texto, luego ya empiezo a investigar más o me llama la atención algún dato, siento que me falta un dato y me meto al mundo de internet, puedo durar horas o hasta días sin escribir porque me saturo de información y luego ya no sé cómo empezar. Entonces a veces lo hago así, para el mínimo los primeros párrafos, primero escribo a mano o hago como mi idea de entrada en mis primeros párrafos de cómo va a ir ese texto, ya sea escribiendo la mano o me grabo y luego ya después lo paso así como ya en limpio a la computadora y ahí mismo ya le doy su shineada o ya empiezo y digo, ay no, esto está muy mal dicho, esta frase no va así, o me doy cuenta que realmente esa no era la palabra que quería utilizar porque no da el sentido que yo quería decir, pero sí, ese es como mi método. No sé si sea bueno o malo, pero me funciona a mí. ¿Cómo es el quehacer diario de un periodista? Una nota, es que varía mucho, ¿no? Del tipo de información, porque ahorita donde yo estoy ya no estoy abordando varios temas. Estoy como periodista, como reportera, entonces a veces mi proceso de algún tipo de notas sale un tema de coyuntura y lo vemos en la mesa de redacción. Y por ejemplo, ahora la nota que me están pidiendo, la que estaba pidiendo, que es como qué está pasando en Zacatecas con David Monreal, ¿no? Y es lo que me dicen, oye, hubo manifestaciones esta semana, ha habido manifestaciones, oye, 40,000 personas se juntaron, como que de la coyuntura, oye, está esto, bueno, ¿qué está pasando en Zacatecas? O sea, vamos a meterle el diente a David Monreal, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya digo, órale, yo empiezo a buscar la información de qué pasa en Zacatecas, cuáles han sido los señalamientos contra David Monreal, buscar la historia de ese clan y ese cártel de los Monreal allá en Zacatecas, ver la información que nosotros incluso hemos publicado, que se ha publicado, o sea, que es como lo irrefutable, y también a partir de ya sea de los señalamientos o de las denuncias, cuáles son los señalamientos y ver quiénes están haciendo esos señalamientos, qué organizaciones o qué activistas lo están realizando, o si es una nota también de un análisis más generalizado de la información o político, bueno, buscar académicos, buscar gente que le sabe al tema, porque pues yo tampoco vivo en Zacatecas, y es como buscar qué personas me pueden dar a mí esa información que yo necesito, buscar fuentes de información. Entonces ya los busco en entrevista, no me voy hasta Zacatecas porque es un poco complicado, a veces tengo que sacar una nota de Zacatecas y otro día de Chihuahua y otro día de Yucatán. Entonces es buscar esas personas y gracias a Dios estamos en la era de la tecnología y del Zoom y que las entrevistas las podemos hacer por Zoom, que qué bonito que nos tocó vivir en esta época. Y hago estas entrevistas por Zoom, luego ya me abastezco de la información, tengo toda esa información y ya que tengo el ángulo digo, bueno, sí, ya, y la documentación, a veces no solamente es nada más de entrevista, en estos casos, por ejemplo, en el caso de David Monreal, hasta buscar las diferentes casas encuestadoras que hacen esos análisis de cómo va el desempeño y la aprobación de los gobernadores y ahí, ves que este señor Monreal, David Monreal, está en el último lugar de las encuestas junto con Rubén Rocha Moya de Sinaloa, dices tú, bueno, ahí está otro elemento que amarra mi información de que este cabrón no lo quieren allá, bueno, porque tanto ese repudio, ya hablas con el académico y te dice, bueno, sí es que se hizo esta manifestación porque los maestros estaban encabronados, pero no nada más son los maestros, son los agricultores, son los estudiantes, son los colectivos, entonces toda esa información ya la buscas y dices tú, ahora sí ya hago mi nota. Y ya a partir de ahí escribo. Eso es como de, por ejemplo, de la nota, por así decirlo, política, ¿no? De un lado. Otras veces es, bueno, yo en mi proceso era como siempre estar buscando o contar historias de víctimas de la violencia. Entonces sí me juntaba mucho y me acercaba mucho con los colectivos, ya sea personas desaparecidas y de personas y de víctimas de feminicidio y de esos casos quienes quisieran visibilizarlos, porque a veces hasta que se visibilizan es cuando las fiscalías empiezan a
a ponerles un poco de atención. Entonces era buscar a esas personas, a las víctimas, a las familiares indirectos de esas víctimas y hacer entrevistas para contar esas historias y luego ya presentarlas. Ahora estoy estoy estrenándome en otra fuente, que es una fuente que nunca me había tocado, porque me acaban de asignar un programa semanal, porque en donde yo trabajo también es de YouTube, y es un programa semanal que se dedica a la información de servicio social, que es información, por ejemplo, que cada semana hay que llevar un programa en el que platiques con expertos y le lleves a la audiencia información que les sirva, ya sea para hacer trámites, para mejorar sus finanzas, para cómo acceder a los programas sociales. Y pues es un reto para mí porque en todo soy un caos, ¿eh? O sea, yo soy la peor persona para hacer gestiones, no, a buscar los programas, y en finanzas ni se diga. Pero está muy padre porque a partir de que haces esos programas y que buscas a los expertos que te ayuden a resolver esas dudas en un sentido práctico, de ahí también tienen que salir un texto, y esos textos sí son muchísimo más fácil porque casi es nomás como poner tus preguntas y escribirlo. Bueno, no quiero decir más fácil, no, me arrepiento de lo que acabo de decir porque no me había tocado una escritura como tipo manual o como más práctica, o como de decirle a la gente a ver, en el programa que acabamos de hacer de la Profeco, ¿no? Oye, ¿cuáles son los principales problemas o cómo hacerle con las compras en línea en China? Entonces yo siempre escribía como muy o ya sea una historia contando un feminicidio, una desaparición, o en el ámbito político, así como que, o dijo tal, o de acuerdo con esta encuesta. No, ahora es como una escritura diferente, más como manual, más didáctica. No tenía mucha experiencia, entonces está padre porque pues también es otra manera de escribir, pero es así, es a partir de la información que voy recabando de esos programas, o de esos trámites que hay que hacer, y de las entrevistas que te dan los especialistas para poderle decir a la gente, oye, pues si vas a hacer compras te conviene tal y tal, ¿no? ¿Escuchas música al escribir? ¿De qué tipo? No puedo. Antes lo intentaba. También depende del proceso en el que esté. Porque tengo varios procesos. Tengo el proceso de buscar la información, tengo el proceso de hacer la entrevista, ahí evidentemente no puedes escuchar música, tengo el proceso de escribir, y luego el proceso de revisar el texto, y luego el proceso de montar la nota, que es como subirla al sistema, para que ya nomás la revise el editor, me diga que es un desmadre, le revise el editor, luego que ya le dé el visto bueno. En el proceso de hacer la entrevista, pues obviamente no. A veces de buscar la información donde no tengo que teclear y qué escribir yo, o qué pensar que voy a escribir, o razonar, puedo oír música. Pero en el proceso ya de escritura, de sentarme a escribir, a aterrizar las ideas, a expresar las ideas, no puedo, porque no puedo escuchar música, y lo peor del caso es que ni siquiera puedo escuchar noticieros, y yo como periodista, pues lo ideal es que pudiera estar escribiendo acá mi nota, o en mi trabajo estar escribiendo, buscando la información, y estar escuchando noticias para estar enterada de todo, pero yo no funciono, no soy multitareas, no puedo. O sea, si yo estoy en un texto, tratando de hacer un texto o una nota, y empiezo a escuchar noticias, si viene una noticia que me llama la atención, mi cerebro empieza luego a trabajar de que, ¡ay, ese es un buen tema! Y este otro es un buen tema. ¡Ay, ¿por qué no hay que buscar? Y entonces mi cerebro empieza a buscar como, sí, este tema está chido, este otro tema está chido. Y empieza a dispersarse, y no hago la nota. O sea, entonces no me funciona a mí eso. A mí me funciona de, vas a escribir y la menor distracción posible. Igual me pasaba, por ejemplo, con la música. Estaba escribiendo, o dices, te relaja estar escribiendo. No, porque si oigo una canción y luego mi cerebro dice, ay, esa canción me recuerda a esta otra canción, entonces esta otra canción, no, pero esta otra canción la quiero oír junto con esta otra canción, y tiene que ser una misma línea de canciones que me evoquen a esa época que tengo ganas de escuchar ahorita.
Entonces, no puedo, no puedo. O, por ejemplo, en algún momento oía música clásica porque me ponía muy de buenas y sí, esa más o menos la podía lidiar, pero también de repente ya me empezó a pasar de que, ay, es que no, hoy tengo, no, me acordé de esta canción de Tchaikovsky, no, hay que poner esta otra obra, ay, ¿te acuerdas del Cascanueces? No, yo no puedo, no puedo. ¿Cuáles de tus publicaciones te dejaron particularmente orgullosa de tu trabajo? Ay, pues mira, puede ser como fotoreportera. Hice una serie de fotografías, bueno, es que, perdón, no es escritura, es como fotografía, perdón, y me gustó mucho, es de la maternidad se llama Maternidad tras las rejas, pero fue una serie de fotografías que le tomé a las mujeres que están privadas de la libertad en el Cerezo de Chihuahua, con sus niños. Bueno, las mamás tienen hasta los 4, si tienen hijos hasta los 4 años pueden estar con ellas y ya después de los 4 años pues tienen que salir los niños de ese centro de reclusión. Y hice esa serie de fotografías con ellas yo en ese momento las visualicé para el Día de las Madres, dije quiero hacer algo para el Día de las Madres, pero algo diferente. Quiero irme a tomar fotografías a las mujeres en cómo es la maternidad en una reclusión. Y ese fue un trabajo que recuerdo mucho y que me gustó mucho. Y pues que estoy orgullosa, no quizá un texto en específico, son muchos textos y creo que son todos mis textos contando las historias de víctimas de desaparecidos y de feminicidios. Darle la voz a las familias de las víctimas de la violencia, no una historia particular, sino esas historias, aunque pudieran ser pequeñas, para mí es mi orgullo. Yo no tengo ningún reconocimiento ni premio periodístico, pero a mí, por ejemplo, mi orgullo es y que para mí ha sido como el gran premio de toda mi vida periodística, fue un caso particular de una chica de la UNAM que fue asesinada y yo le di seguimiento al feminicidio y a la hermana Juanita en casi todo el proceso hasta que el feminicida fue sentenciado, la sentencia fue ratificada y mi regalo fue que un día Juanita me dice, ya tuve a mi niña y le puse Romina, como tú. No, yo me acuerdo y lloro. Es como ese acercamiento, ¿no? Eso es lo que, independientemente que quizá algún gran trabajo que te puede decir, yo, por ejemplo, pues no tengo un trabajo como colegas que admiro mucho, como Sebastián, que hicieron la Casa Blanca, ¿no? O que han hecho como estos grandes trabajos que desenmascaran la corrupción. Me encantaría, obviamente, hacerlo, y es un ideal hacerlo, pero para mí todas esas notas de visibilizar y de contar los casos de feminicidios, de desaparecidos, son mi orgullo, son mi más grande orgullo y no quiero dejarlo. Entonces, si no tengo un particular, son todas esas historias, ¿no? ¿Algún mensaje que tengas para quienes desean iniciar en el periodismo? No lo hagan. Es mal pagado, sufrimos estrés, ansiedad, bilis todo el tiempo. Entonces, no lo hagan. No se crean. No, sí, pues si quieren hacerlo, yo siento que trabajen en un medio, busquen como ser becarios y pues es tener la piel dura, es tener la piel dura y mucho amor a la profesión. Encontrar eso que te motive de la profesión, porque quizá no sea bueno decirlo, pero no conozco ningún reportero, casi todos los reporteros siempre estamos, ya voy a renunciar, ya voy a dejar el periodismo, pero no lo hacemos porque nos gusta, ¿sabes? Es como, no somos como el borracho que dice que va a dejar de tomar y no lo hacemos. Entonces, sí, sinceramente, sí es una profesión dura, es una profesión, un oficio, yo lo veo como un oficio que tiene muchas caras, que tiene muchos caminos y que
y que creo que los que se conservan en un mismo camino de hacer ese periodismo siempre enfocado a la sociedad, no es fácil, y sobre todo no es un medio bien pagado. O sea, si ustedes quieren hacer periodismo porque van a ganar bien, olvídenlo. No, eso no pasa. Es un medio que no es bien pagado, que a veces hay que tener varias chambitas. Yo, por suerte, estoy en una empresa que caí por suerte, en el que tengo un sueldo decente, me permite tener un departamento decente, pagarle la renta de un departamento decente, por tener a mis 3 bestias, bueno, mis 2 perros y mi tortuga, pero fue de mucha chamba y de muchos años de salario mínimo y antes de eso. Entonces, pues sí, hay que tenerle como mucho amor a la profesión para estar dentro de ella, si realmente quieres hacer como ese periodismo social. No hay otras personas que sí son periodistas que pudieran ganar más, pero que no es ese sentido del periodismo enfocado al periodismo independiente, ¿no? A que quiera hacer un cambio. Y otro consejo que le daría a los periodistas y sobre todo jóvenes es que uno quiere ser periodista y quieres hacer el gran cambio y quieres ser ese periodista que haga el cambio y que marque la diferencia, y al paso de los años te das cuenta de que no es así. Por ejemplo, yo admiro mucho a los compañeros y estaba cayendo en cuenta porque me estaba diciendo una amiga, oye, ya hicimos un evento conmemorativo porque los 10 años de la Casa Blanca. Pues sí, el reportaje de la Casa Blanca. ¿Y dónde está Peña Nieto, no? ¿Dónde están estos grandes corruptos en la cárcel? No, es ese periodismo. O sea, si entras a la idea con esa idea de que tu periodismo va a cambiar todo el país, no lo va a hacer. Pero sí importan esos pequeños granitos de arena. O sea, el punto es de decirle a la gente, si quieres hacer ese gran periodismo, tienes que estar consciente que en algún momento puedes estar frustrado porque no vas a ver un cambio. Y hay que tener la piel bien dura como para procesar eso de que, cabrón, o sea, yo hice la gran nota y estos hijos de la chingada siguen libres y siguen en la política y siguen dándoles puestos. O sea, esas frustraciones carga uno como periodista. Entonces, quizá decirles, de verdad, no vas a cambiar, no es el periodismo que va a cambiar el país, porque hay una inercia política y un sistema donde la corrupción está tan adentro que no lo va a cambiar un reportaje, pero síguelo haciendo porque es necesario seguir contando esas historias y esa es nuestra chamba. Nuestra chamba es así como hormiguita de poquito a poquito. Hay que seguirlo haciendo, pero no te frustres y no pienses que vas a cambiar, no pienses que vas a ser el héroe. No, los periodistas no somos héroes. Esa idea tampoco estoy yo de acuerdo. Sí hay grandes periodistas que han dado la vida por la información, pero ¿qué cambios ha habido al respecto? ¿No? ¿Qué tanto le valió la vida a Javier Valdez el aferrarse, quedarse en Sinaloa? ¿Y qué tanto ha cambiado el crimen en Sinaloa a pesar de eso? Y no es quitarle mérito a lo que hizo Javier. Javier valía 1000 veces más vivo que siendo héroe, ahorita muerto por los crímenes. Valía 1000 veces más vivo contando esas historias que siendo alguien que asesinaron. Entonces, sí hay que tener esa idea de que sí hay que buscar hacer un gran periodismo, pero hay que estar bien conscientes que a veces ni eso va a cambiar las inercias de la corrupción, que estamos obligados a denunciarlas. Entonces, pues, a luchar con los tiburones de la precarización del gremio y de la frustración y que a veces te quemas, pero vale la pena porque hace poquito lo contaba, esas pequeñas, no pequeñas porque son grandes historias para mí, pero pues ¿quién va a decir, esta nota de Romina? Son muchísimas notas de feminicidio, de historias de feminicidios y de historias de desaparecidos que no tienen ese premio, pero para mí tienen un valor, tienen un valor que no tiene precio para mí, ¿no? Entonces, eso sería un consejo que le daría a los periodistas. Hazlo porque realmente te gusta, no porque busques cambiar
el país a través de eso, sino pues hay que hacerlo, hay que denunciarlo, no vas a cambiar al país. Y tampoco busques pues también ser rico a través del periodismo, porque eso no va a suceder. Este podcast está disponible gracias a iVoox y está producido bajo la licencia Creative Commons BY-SA Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional. Los temas musicales utilizados fueron obtenidos en Free Music Archive y son Creative Writing e Illustrated Novel de Chad Crouch, Readers Do You Read de Chris Zabriskie y Right Here, Right Now de PC One. Gracias por escucharnos.